Bienvenidos a Lisboa, la capital de Portugal y una de las ciudades más vibrantes y encantadoras de Europa. Situada en la desembocadura del río Tajo, Lisboa combina historia, cultura, arquitectura y gastronomía en cada esquina. Sus colinas, calles empedradas y tranvías clásicos crean un paisaje urbano único, mientras que sus miradores ofrecen vistas panorámicas que quitan el aliento. En este vídeo, recorreremos los principales puntos de interés de Lisboa, desde la elegante avenida da Liberdade hasta los barrios históricos de Bassa, Chiado y Alfama, pasando por monumentos emblemáticos como el Castillo de San Jorge, la Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos. También descubriremos plazas, fuentes y miradores que reflejan siglos de historia y la vida cotidiana lisboeta. Prepárate para caminar por calles llenas de historia, admirar fachadas manuelinas y barrocas, descubrir rincones culturales y disfrutar de la esencia de Lisboa, donde el pasado y el presente se entrelazan con la magia del Atlántico. Lisboa te espera, y este recorrido te llevará por sus rincones más emblemáticos y sus secretos mejor guardados. Comenzamos nuestro recorrido por Lisboa en la emblemática Avenida da Liberdade, el corazón de la ciudad elegante y cosmopolita. Esta avenida, inaugurada en 1879, fue diseñada al estilo de los bulevares franceses, con amplias aceras, árboles perfectamente alineados y una atmósfera que combina lujo, historia y vida urbana. A lo largo de sus casi 1,1 kilómetros, encontramos tiendas de las marcas más exclusivas, hoteles históricos y edificios de arquitectura impresionante, donde el modernismo se mezcla con palacetes del siglo XIX. Pero Avenida da Liberdade no es solo lujo. Es también un espacio de encuentro para lisboetas y visitantes que disfrutan paseando, admirando las esculturas, fuentes y jardines que salpican el recorrido. Un dato curioso, el nombre, Avenida da Liberdade, refleja los ideales de libertad que marcaron Portugal después de la restauración de la independencia y más tarde durante la Revolución de los Claveles en 1974. Cada paso por esta avenida nos recuerda cómo la historia y la modernidad conviven en Lisboa. No olvides levantar la mirada, los detalles de los balcones, las rejas de hierro y las fachadas ornamentadas son verdaderas joyas del arte urbano que hacen de esta avenida un paseo inolvidable. Ya sea de día, con el sol iluminando las hojas de los plátanos, o de noche, cuando las luces de la ciudad le dan un aire mágico, Avenida da Liberdade es una parada obligatoria para cualquier viajero en Lisboa. A pocos pasos de la Avenida da Liberdade se encuentra el Monumento de los Restauradores, en la Plaza de los Restauradores, un lugar que respira historia y orgullo nacional. Este monumento conmemora la restauración de la independencia de Portugal en 1640, cuando el país se liberó del dominio español tras 60 años de unión dinástica. El monumento, inaugurado en 1886, es un obelisco de 28 metros de altura, adornado con placas que recuerdan las batallas y héroes que hicieron posible esta independencia. A sus pies, se pueden ver estatuas alegóricas que representan la libertad y la victoria, símbolos que reflejan el espíritu de resistencia y el amor por la patria que caracterizó aquella época. La Plaza de los Restauradores es también un punto de encuentro vibrante en Lisboa, rodeada de hoteles históricos, cafés y edificios de arquitectura clásica. Es un lugar perfecto para detenerse, admirar el monumento y recordar que, en cada rincón de Lisboa, la historia late con fuerza. Dato curioso, la plaza y el monumento no solo celebran la independencia de Portugal, sino que también marcan la conexión entre la Avenida da Liberdade y la Bassa Pombalina, el corazón reconstruido de Lisboa tras el devastador terremoto de 1755. Caminar por aquí es como recorrer un hilo que une siglos de historia portuguesa en un solo paseo. Continuamos nuestro recorrido en el corazón de Lisboa con la emblemática estación de Rossio, situada en la Praça Dom Pedro IV, más conocida como la Plaza del Rossio. Esta estación no es solo un punto clave de transporte, sino también una joya arquitectónica que refleja la elegancia y la innovación del Portugal del siglo XIX. Inaugurada en 1891 y diseñada por el ingeniero José Luis Monteiro, la estación destaca por su fachada de estilo neomanuelino, con arcos ondulados y relieves elaborados que rinden homenaje a la tradición arquitectónica portuguesa, mezclando elementos góticos y renacentistas de manera única. Un dato curioso, la estación de Rossio cuenta con un túnel ferroviario subterráneo que conecta directamente con otras zonas de la ciudad, una obra de ingeniería sorprendente para su época.
Además, la plaza donde se encuentra siempre ha sido un punto de encuentro para lisboetas, rodeada de cafés históricos, teatros y comercios que mantienen vivo el espíritu del centro de la ciudad. Otro detalle que no te puedes perder: desde las terrazas y balcones de la estación, se puede disfrutar de una vista espectacular del Castillo de San Jorge, uno de los principales símbolos de Lisboa, que se alza majestuoso sobre la colina mientras domina la ciudad. Hoy en día, la estación sigue siendo una puerta de entrada estratégica para quienes viajan hacia Sintra y otras localidades cercanas, combinando funcionalidad y patrimonio histórico. Observar su impresionante fachada y al mismo tiempo contemplar el Castillo de San Jorge nos recuerda cómo Lisboa logra unir historia, vida urbana y panoramas impresionantes en un solo lugar. Nuestro siguiente destino nos lleva al corazón del barrio de la Basa con uno de los iconos más emblemáticos de Lisboa, el elevador de Santa Justa. Este ascensor urbano conecta la Basa con el barrio alto, salvando un desnivel de casi 45 metros, y es un testimonio de la innovación arquitectónica y de ingeniería del siglo XIX en la ciudad. Inaugurado en 1902 y diseñado por Raúl Mesnier du Ponsar, discípulo de Gustave Eiffel, el elevador combina funcionalidad con un estilo neogótico espectacular. Su estructura metálica y detalladas ornamentaciones lo convierten en un auténtico monumento urbano, y su terraza superior ofrece una de las mejores vistas panorámicas de Lisboa, donde se pueden admirar la Praça do Rossio, el Castillo de San Jorge y el río Tajo en un solo vistazo. Un dato curioso: originalmente el elevador de Santa Justa funcionaba con energía hidráulica antes de ser electrificado en 1907, y desde entonces se ha mantenido como un medio de transporte práctico y turístico. Hoy, tanto locales como visitantes suben para disfrutar de su terraza, tomar fotografías únicas y sentir la ciudad desde las alturas. Visitar el elevador de Santa Justa es mucho más que tomar un ascensor, es experimentar la Lisboa histórica y contemporánea a la vez, admirar su arquitectura, contemplar vistas inolvidables y recorrer el punto donde la ingeniería y el arte se encuentran en pleno centro de la ciudad. Seguimos nuestro paseo por la Basa de Lisboa hasta llegar al edificio Dos Leões, un edificio con historia que hoy vive una segunda juventud como espacio cultural. Ubicado en la Rua do Ouro 88, este inmueble fue antaño la sede del antiguo Banco Tota y Açores y más tarde del Santander Portugal. Construido a comienzos del siglo XX, su arquitectura resalta por un estilo neoclásico con influencias Beaux-Arts, con una fachada elegante y decorativa que se distingue en medio del conjunto urbano de la Basa lisboeta. En la entrada principal destacan tallas de cabezas de león, obra del escultor José Isidoro de Oliveira Carvalho Neto, de ahí proviene el nombre del edificio. Desde 2019, el edificio fue transformado en un museo y centro de exposiciones. A lo largo de sus 3 pisos alberga obras de arte, tanto de artistas del siglo XX como piezas contemporáneas, y ofrece un recorrido por la historia de la banca en Lisboa, exhibiendo mobiliario de época, objetos antiguos y una recreación de lo que era una agencia bancaria tradicional. Visitar el edificio Dos Leões es una experiencia que combina arquitectura, historia, arte y memoria urbana. No se trata solo de pasear por un edificio bonito, sino de adentrarse en un testigo vivo de la evolución de la ciudad, de su pasado financiero a su presente como espacio cultural abierto al público. Para quienes visitan Lisboa, especialmente la Basa, este edificio ofrece una parada diferente, ideal para quienes buscan comprender las capas históricas de la ciudad, contemplar arte portugués y disfrutar de una arquitectura singular en un entorno urbano tradicional. Nos dirigimos ahora hacia uno de los lugares más emblemáticos de Lisboa, la Praça do Comercio, también conocida como Terreiro do Paco. Esta plaza abierta, a orillas del río Tajo, ha sido durante siglos el centro del comercio, la administración y la vida pública de la ciudad. Su enorme espacio y sus edificios uniformes de color amarillo hacen que sea imposible no sentirse pequeño ante su grandeza. En el lado norte de la plaza se encuentra el majestuoso Arco de la Rua Augusta, construido tras el devastador terremoto de 1755 que destruyó gran parte de Lisboa. Este arco monumental conecta la plaza con la Rua Augusta, la principal calle peatonal del centro, y simboliza la reconstrucción y la resiliencia de la ciudad. La fachada del arco está decorada con estatuas de figuras históricas portuguesas, incluyendo a Vasco da Gama y al Marqués de Pombal, y en su parte superior ofrece una terraza con vistas panorámicas de la plaza, el río Tajo y los tejados del centro histórico.
Un dato curioso, subir al mirador del arco permite contemplar la alineación perfecta de la Rua Augusta, la Praça do Rossio y el Castillo de San Jorge, ofreciendo una perspectiva única de la estructura urbana de Lisboa y su historia. Además, la plaza sigue siendo un punto vivo de la ciudad, rodeada de cafés, restaurantes y tranvías, donde locales y turistas se mezclan disfrutando del ambiente lisboeta. Visitar la Praça do Comércio y el arco de la Rua Augusta no es solo admirar arquitectura. Es sentir la historia de Lisboa, desde su época de exploradores y comercio marítimo hasta su presente vibrante, lleno de cultura, gastronomía y vida urbana. Desde la Praça do Comércio y sus alrededores, podemos disfrutar de unas vistas espectaculares del río Tajo, el río más largo de la península ibérica. El Tajo no solo define el paisaje de Lisboa, sino que también ha sido testigo de su historia, desde la época de los descubrimientos portugueses hasta su papel en el comercio y la navegación que conectaba la ciudad con el mundo. Uno de los elementos más icónicos del horizonte lisboeta es el puente 25 de abril, un puente colgante que recuerda en su diseño al famoso Golden Gate de San Francisco. Inaugurado en 1966, conecta Lisboa con la margen sur del río y se ha convertido en un símbolo moderno de la ciudad. Su color rojo intenso y su estructura metálica se destacan a la distancia, especialmente al atardecer, cuando el sol tiñe el río de tonos dorados y naranjas. Un dato curioso, el puente originalmente se llamaba Puente Salazar, en honor al dictador portugués, pero tras la Revolución de los Claveles en 1974 fue rebautizado como Puente 25 de abril, en conmemoración del día que marcó la libertad de Portugal. Además de su importancia histórica, es una pieza clave para el tráfico de trenes y vehículos, uniendo la capital con la región de Setúbal y el sur del país. Pasear por la ribera del Tajo o admirarlo desde puntos estratégicos de la ciudad permite contemplar cómo Lisboa combina su patrimonio histórico con infraestructuras modernas. El río y el puente forman juntos una postal imprescindible, que captura tanto la esencia marinera de la ciudad como su espíritu contemporáneo y dinámico. Nuestra siguiente parada nos lleva a la fascinante Casa dos Bicos, ubicada en el barrio de Alfama, a orillas del río Tajo. Este edificio es uno de los más singulares de Lisboa gracias a su fachada decorada con cientos de puntas de piedra, que le dan un aspecto tan original que parece salido de un cuento. Construida a comienzos del siglo XVI por el comerciante Brás de Albuquerque, la Casa dos Bicos combina influencias renacentistas italianas con la tradición arquitectónica portuguesa, dando lugar a una obra única en Europa. A lo largo de los siglos, ha tenido diversos usos, desde residencia privada hasta almacén y sede de la Cáritas portuguesa, reflejando la historia viva de la ciudad. Un dato curioso, durante el devastador terremoto de 1755, gran parte de Lisboa quedó destruida, pero la estructura de la Casa dos Bicos resistió, aunque sufrió daños que fueron restaurados posteriormente. Hoy en día, el edificio alberga la Casa Fernando Pessoa, un centro dedicado al famoso poeta portugués, ofreciendo exposiciones, documentación y actividades culturales relacionadas con la literatura. Visitar la Casa dos Bicos es adentrarse en un pedazo de historia de Lisboa y contemplar una arquitectura única, que combina arte, resiliencia y cultura. Desde su ubicación junto al río Tajo, también se pueden disfrutar de vistas encantadoras de la ribera y del ambiente marinero que caracteriza al barrio de Alfama. El palacete Chafariz de El Rey se alza en pleno corazón del barrio de Alfama, muy cerca de la ribera del río Tajo, en la Travessa do Chafariz de El Rey 6. Este edificio ecléctico data del final del siglo XIX, construido sobre las ruinas del antiguo palacio del Marqués de Angeja, destruido tras el terremoto de 1755. Su estilo arquitectónico mezcla influencias neomoras, neobarrocas, neoclásicas e incluso detalles medievales, junto con interiores de estilo Art Nouveau brasileño, reflejo del gusto cosmopolita de la Lisboa de la Belle Époque. El resultado es un edificio singular, con fachadas ornamentadas, arcos, decoraciones y una atmósfera de mansión señorial que llama la atención por su originalidad dentro del caserío tradicional de Alfama. En su interior, el palacete sorprende con detalles refinados. Galerías con triple altura y claraboyas de vidrio coloreado, muros con estucos ornamentales, vidrieras, pintura mural, puertas y maderas talladas, azulejos decorativos y una combinación de estilos artísticos que lo convierten en algo más que una casa, en una obra de arte arquitectónica. Construido originalmente por los brasileiros, emigrantes portugueses que regresaron de Brasil con recursos,
En 1907 sufrió una reforma que le dio su carácter revivalista ecléctico distintivo. Hoy en día, el Palacete Chafariz de El Rey funciona como hotel boutique de lujo, con unas pocas suites exclusivas, cada una con su propio estilo, balcón privado y vistas al río o a la ciudad, lo que permite experimentar Lisboa como si estuvieras instalado en una mansión histórica con todas las comodidades modernas. Visitarlo, o aunque sea contemplar su fachada desde la calle, resulta interesante no solo por su belleza arquitectónica, sino también por la historia que representa. El paso de los siglos, la transformación urbana de Lisboa tras el terremoto, las influencias culturales de la élite lisboeta y la recuperación de patrimonio que hoy invita a revivir ese pasado con comodidad contemporánea. Nos adentramos ahora en la Rua Augusta, la principal calle peatonal del centro histórico de Lisboa, que conecta la Praça do Comércio con la Praça do Rossio. Esta calle es el alma comercial de la ciudad y un lugar imprescindible para cualquier visitante que quiera sentir la vida lisboeta en su máxima expresión. La Rua Augusta destaca por su pavimento de calcada portuguesa, con patrones geométricos en blanco y negro que se extienden a lo largo de toda la calle, creando un efecto visual único. Está flanqueada por edificios de arquitectura pombalina, reconstruidos tras el terremoto de 1755, que combinan elegancia y uniformidad, y alberga tiendas, cafeterías, restaurantes y bares tradicionales. Un dato curioso, la calle es famosa por sus músicos callejeros, artistas y escultores que aportan un ambiente vibrante y creativo. También se puede disfrutar de esculturas y detalles arquitectónicos como el Arco de la Rua Augusta, que marca el límite norte de la calle y ofrece un mirador con vistas panorámicas de la Praça do Comércio, el río Tajo y los tejados del centro histórico. Recorrer la Rua Augusta es sumergirse en la historia y la vida contemporánea de Lisboa al mismo tiempo. Cada paso por esta calle permite disfrutar de la mezcla perfecta entre patrimonio, comercio, cultura y animación urbana, convirtiéndola en un paseo obligatorio para quienes visitan la capital portuguesa. Subimos ahora al Parque Eduardo VII, uno de los espacios verdes más grandes y emblemáticos de Lisboa, situado al norte de la Avenida da Liberdade. Este parque no solo es un lugar de paseo y relax para locales y turistas, sino que también ofrece uno de los miradores más espectaculares de la ciudad. Desde su cima, conocida como el Mirador del Parque Eduardo VII, se puede contemplar una vista panorámica que abarca la Avenida da Liberdade, la Basa, el río Tajo y, en los días despejados, incluso se alcanza a ver el puente 25 de abril. La disposición del parque, con su gran eje central flanqueado por jardines simétricos, conduce la mirada directamente hacia la ciudad, creando un efecto visual impresionante. Un dato curioso, el parque fue inaugurado en 1903 y debe su nombre al rey Eduardo VII del Reino Unido, en homenaje a los lazos diplomáticos entre Portugal y Gran Bretaña. Además de su mirador, el parque alberga invernaderos, exposiciones florales y áreas de descanso, convirtiéndolo en un espacio ideal para combinar naturaleza, historia y fotografía panorámica. Visitar el mirador del Parque Eduardo VII es disfrutar de Lisboa desde las alturas, admirando cómo la ciudad se despliega entre arquitectura histórica, calles emblemáticas y el imponente río Tajo, mientras se respira un ambiente tranquilo y elegante que caracteriza esta zona de la capital portuguesa. Subimos ahora a uno de los símbolos más emblemáticos de Lisboa, el Castillo de San Jorge. Situado en la colina más alta del centro histórico, este castillo ofrece una experiencia única, combinando historia, arquitectura medieval y vistas panorámicas de toda la ciudad y del río Tajo. El castillo data del siglo XI y fue originalmente una fortaleza musulmana antes de ser reconquistado por los cristianos en 1147 durante la Reconquista. A lo largo de los siglos, ha sido residencia real, cuartel militar y fortaleza defensiva, conservando todavía murallas, torres y baluartes que permiten imaginar la Lisboa de épocas pasadas. Un dato curioso, desde sus murallas y miradores se puede contemplar casi toda la ciudad, incluyendo la Basa, el río Tajo, el puente 25 de abril y barrios como Alfama y Mouraria. Las vistas son especialmente espectaculares al amanecer o al atardecer, cuando los tejados rojos de la ciudad se tiñen de dorado y las aguas del río reflejan la luz del sol. Recorrer el Castillo de San Jorge no solo permite sumergirse en la historia de Lisboa, sino también disfrutar de sus jardines, patios interiores y pequeños museos que exhiben piezas arqueológicas y objetos antiguos.
Es, sin duda, un lugar imprescindible para quienes buscan combinar historia, arquitectura y panorámicas impresionantes de la capital portuguesa. No podemos hablar de Lisboa sin mencionar sus famosos tranvías, auténticos iconos de la ciudad que combinan transporte urbano con historia y encanto. Los tranvías amarillos, especialmente la línea 28, atraviesan los barrios más emblemáticos, como Alfama, Graca, Bassa y Bairro Alto, ofreciendo a los viajeros una forma única de recorrer la ciudad. Estos tranvías datan de principios del siglo XX y conservan gran parte de su estilo vintage, con madera en su interior y un recorrido que serpentea por calles estrechas y empinadas, muchas de ellas imposibles para vehículos más grandes. Subirse a uno de ellos es como viajar atrás en el tiempo, mientras se disfruta de vistas increíbles de las colinas lisboetas, los tejados rojos y los monumentos históricos. Un dato curioso, la línea 28 es la más popular entre turistas, pero también sigue siendo utilizada por los locales como transporte cotidiano. Sus trayectos permiten descubrir rincones escondidos, pequeñas plazas, miradores y callejuelas que pasarían desapercibidos si se recorrieran a pie o en coche. Los tranvías de Lisboa no son solo un medio de transporte, son un símbolo de la identidad de la ciudad, uniendo historia, arquitectura y vida urbana en cada viaje. Para cualquier visitante, tomar un tranvía es una experiencia imprescindible que combina cultura, tradición y un toque de aventura urbana. Continuamos nuestro recorrido en Lisboa visitando la Catedral de la ciudad, conocida como Sé de Lisboa. Situada en el corazón del barrio de Alfama, es uno de los monumentos más antiguos y emblemáticos de la capital portuguesa, testigo de más de 9 siglos de historia. La catedral fue construida en 1147, tras la conquista cristiana de Lisboa, sobre los restos de una antigua mezquita. Su arquitectura combina estilos románico, gótico y barroco, producto de las múltiples restauraciones y ampliaciones sufridas a lo largo de los siglos, especialmente tras el devastador terremoto de 1755. La fachada principal, con sus 2 torres robustas y su rosetón central, es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Un dato curioso, en el interior se pueden admirar bellos claustros góticos y mosaicos antiguos, así como el tesoro de la catedral, que incluye reliquias y objetos litúrgicos de gran valor histórico. Además, la catedral sigue siendo un lugar de culto activo y un punto de referencia para los lisboetas, combinando vida religiosa con turismo cultural. Desde su entorno, también se pueden obtener vistas panorámicas de Alfama y de las callejuelas circundantes, lo que permite disfrutar de la mezcla de historia, arquitectura y vida cotidiana que caracteriza a Lisboa. Visitar la Sé de Lisboa es una oportunidad única para conectar con el pasado de la ciudad y admirar uno de sus monumentos más majestuosos. Nos trasladamos ahora al barrio de Belém para visitar el Jardín Afonso de Albuquerque, un amplio espacio verde ubicado cerca del Palacio de Belém y a orillas del río Tajo. Este jardín es un lugar tranquilo donde locales y visitantes pueden pasear, descansar y disfrutar del entorno histórico y monumental de la zona. El jardín ocupa aproximadamente 1,6 hectáreas y se caracteriza por su diseño simétrico, con caminos, césped, lagos artificiales, estatuas y monumentos que recuerdan a Afonso de Albuquerque, destacado gobernador y estratega portugués del siglo XVI, conocido por su papel en la expansión marítima de Portugal. Un dato curioso, la configuración actual del jardín proviene de una remodelación realizada con motivo de la Exposición del Mundo Portugués en 1940, que buscaba realzar la importancia histórica de Belém y sus espacios públicos. Desde sus caminos y terrazas se pueden disfrutar de vistas al río Tajo y de la proximidad a otros monumentos emblemáticos de Belém, como el Mosteiro dos Jerónimos y la Torre de Belém. Visitar el Jardín Afonso de Albuquerque es sumergirse en un espacio de tranquilidad y cultura, donde la historia de Portugal se mezcla con la naturaleza, ofreciendo una experiencia relajante y panorámica en uno de los barrios más históricos y visitados de Lisboa. Nos encontramos ahora frente al imponente Monasterio de los Jerónimos, uno de los monumentos más emblemáticos de Lisboa y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Situado en el barrio de Belém, este monasterio es un testimonio del poder y la riqueza de Portugal durante la era de los descubrimientos. Construido a partir de 1501 bajo el reinado de Manuel, el monasterio es un ejemplo magnífico del estilo manuelino, caracterizado por su ornamentación profusa, detalles marítimos y motivos de la época de los descubrimientos. Su fachada, claustro y iglesia destacan por la riqueza de sus esculturas,
columnas decoradas con elementos naturales y símbolos de la navegación portuguesa. Un dato curioso: el monasterio de los Jerónimos fue financiado con los tributos del comercio de especias y de la exploración marítima, lo que refleja directamente la importancia estratégica de Portugal en el comercio mundial del siglo XVI. En su interior descansan figuras históricas como el navegante Vasco da Gama y el poeta Luís de Camões, lo que lo convierte también en un lugar de memoria histórica y cultural. Visitar el monasterio de los Jerónimos permite admirar no solo su arquitectura y arte sacro, sino también la historia de los descubrimientos portugueses. Sus claustros, patios y capillas ofrecen un recorrido lleno de detalles que revelan la grandeza de Lisboa y su vínculo con la exploración y expansión global. Este monumento es, sin duda, una parada imprescindible para comprender la historia y el legado de la capital portuguesa. Nos acercamos ahora al Faro de Belém, ubicado en la ribera del río Tajo, muy cerca de la Torre de Belém. Este faro, construido en el siglo XIX sobre la antigua Torre de Refugio de los Mareantes, sirve como guía para los barcos que llegan al puerto de Lisboa y forma parte del conjunto histórico y marítimo del barrio de Belém. El Faro de Belém tiene una estructura sencilla pero elegante, con una torre cilíndrica blanca coronada por una linterna que emite su luz hacia el río. Aunque su función principal es marítima, también es un elemento simbólico que conecta Lisboa con su historia de navegación y descubrimientos. Desde la ribera se pueden contemplar tanto el faro como la Torre de Belém y el puente 25 de abril al fondo, creando una de las vistas más icónicas de la ciudad. Un dato curioso: el faro original fue encendido en 1758 y, tras varias reformas, alcanzó su aspecto actual en el siglo XIX. A lo largo del tiempo, ha acompañado a los navegantes portugueses y sigue funcionando como un guía seguro para la navegación fluvial y marítima. Visitar el Faro de Belém permite apreciar la importancia histórica y estratégica de la ribera del Tajo, así como disfrutar de un entorno lleno de monumentos, jardines y paseos peatonales. Es un lugar perfecto para combinar historia, fotografía y el encanto de Lisboa junto al río. Continuamos nuestro recorrido en Belém frente al Monumento a los Descubrimientos, uno de los símbolos más icónicos de Lisboa y de la era de los descubrimientos portugueses. Este monumento se encuentra a orillas del río Tajo, muy cerca de la Torre de Belém y del Museo Colección Berardo, y celebra a los exploradores, navegantes y figuras clave que expandieron la influencia de Portugal por el mundo en los siglos XV y XVI. Inaugurado en 1960 para conmemorar el 500 aniversario de la muerte de Enrique el Navegante, el monumento tiene forma de carabela estilizada, con esculturas de 33 personajes históricos a lo largo de sus costados, incluyendo a Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral y otros protagonistas de la expansión marítima portuguesa. La punta de la carabela está presidida por Enrique el Navegante, líder de las expediciones. Un dato curioso: en el interior del monumento se encuentra un ascensor que lleva a una terraza panorámica desde donde se obtienen vistas espectaculares del río Tajo, la Torre de Belém y la ciudad de Lisboa. La plaza que rodea el monumento tiene un gran mapa de navegación en piedra que representa las rutas exploradas por los portugueses durante la era de los descubrimientos. Visitar el Monumento a los Descubrimientos permite conectar con la historia marítima de Portugal y disfrutar de unas de las mejores vistas de Belém y del río Tajo. Es un lugar que combina historia, arquitectura y paisaje, y se ha convertido en parada imprescindible para cualquier visitante que quiera comprender el legado de los descubrimientos portugueses. Nos acercamos ahora al puerto deportivo de Belém, ubicado a orillas del río Tajo, en una zona que combina historia, ocio y navegación. Este puerto es un lugar moderno y animado, donde locales y turistas disfrutan de paseos, deportes acuáticos y la contemplación de embarcaciones de recreo. El puerto se encuentra junto a monumentos emblemáticos como la Torre de Belém y el Monumento a los Descubrimientos, lo que permite disfrutar de vistas espectaculares mientras se observa la actividad náutica. Además, en sus alrededores hay restaurantes, cafeterías y espacios de ocio que hacen del puerto un punto de encuentro muy popular en Lisboa. Un dato curioso: el puerto deportivo de Belém acoge regatas y eventos náuticos durante todo el año, siendo un centro de referencia para los amantes de la vela y la navegación fluvial. Sus instalaciones modernas y seguras lo convierten en un lugar ideal tanto para la práctica deportiva como para el paseo y la fotografía.
Visitar el puerto deportivo de Belém permite disfrutar de la ribera del río Tajo desde otra perspectiva, combinando la historia monumental de la zona con la vida moderna, los deportes acuáticos y un ambiente relajado que caracteriza a esta parte de Lisboa. Continuamos nuestro recorrido en Belém frente al monumento a Gago Coutinho y Sacadura Cabral, que conmemora uno de los hitos más importantes de la historia de la aviación portuguesa, la primera travesía aérea del Atlántico Sur, realizada en 1922 por estos dos pioneros de la navegación aérea. El monumento incluye una réplica del hidroavión Lusitania, utilizado en esta histórica expedición. Está situado a orillas del río Tajo, muy cerca del monasterio de los Jerónimos y del monumento a los descubrimientos, formando parte de la ruta turística y cultural de Belém. La escultura y el hidroavión rinden homenaje a la innovación, el coraje y la precisión técnica de estos navegantes modernos. Un dato curioso, Gago Coutinho y Sacadura Cabral fueron los primeros en cruzar el Atlántico utilizando instrumentos de navegación inventados por ellos mismos, conocidos como sextantes de horizonte artificial, que revolucionaron la aviación de la época. El monumento no solo recuerda esta hazaña, sino que también simboliza la tradición portuguesa de exploración y descubrimiento, trasladada del mar al aire. Visitar este lugar permite admirar la réplica del hidroavión y contemplar la ribera del Tajo, conectando la historia de la navegación aérea con los monumentos y paisajes de Belém. Es una parada imprescindible para quienes buscan conocer los logros más notables de Portugal en exploración, tecnología y espíritu de aventura. La Torre de Belém es uno de los monumentos más emblemáticos y reconocibles de Lisboa y uno de los símbolos históricos de Portugal, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Situada en la ribera del río Tajo, esta fortaleza fue construida entre 1514 y 1520 durante el reinado de Manuel, con el objetivo de proteger la entrada al puerto de Lisboa y controlar el acceso de barcos que llegaban por el río. Su construcción coincide con la época dorada de los descubrimientos portugueses, lo que explica su decoración exuberante y los motivos marítimos presentes en toda su estructura. La torre es un ejemplo destacado del estilo manuelino, característico de la época, que combina elementos góticos tardíos con ornamentación renacentista y motivos relacionados con la navegación, como cordajes, esferas armilares y cruces de la Orden de Cristo. Su arquitectura, además de ser ornamental, tenía un propósito militar. Cuenta con cañoneras estratégicamente colocadas para proteger la ciudad y resistir ataques desde el río. La estructura se divide en varias plantas, con una sala del rey, capilla, terrazas y una torre de vigilancia que ofrece vistas panorámicas impresionantes del Tajo y de la ciudad. Un dato curioso, la Torre de Belém no siempre estuvo aislada. Originalmente, se encontraba en medio del río, rodeada de agua, y se unía a la orilla mediante un puente levadizo. Esto le daba una ventaja defensiva adicional y la convertía en un bastión casi inexpugnable. Durante los siglos XVI y XVII, también se utilizó como prisión para nobles y figuras políticas, y más tarde como faro, lo que refleja la versatilidad de su función a lo largo de la historia. Desde el punto de vista turístico, la Torre de Belém es imprescindible. Subir a su terraza permite disfrutar de vistas únicas, se puede contemplar el río Tajo, el puente 25 de abril, la torre de la antigua aduana y la ribera de Belém con sus jardines, monumentos y paseos peatonales. La zona alrededor de la torre también está llena de vida, con cafés, restaurantes y espacios para disfrutar del aire libre mientras se observa la arquitectura y la historia en cada detalle. Además, la torre forma parte del conjunto patrimonial de Belém, que incluye el monasterio de los Jerónimos, el monumento a los descubrimientos y el Museo Colección Berardo, lo que convierte la visita en un recorrido completo por la historia, la cultura y la expansión marítima de Portugal. Para los amantes de la fotografía y la historia, la Torre de Belém ofrece innumerables oportunidades para capturar la esencia de Lisboa, desde sus fachadas manuelinas hasta las vistas del Tajo y la ciudad. Visitar la Torre de Belém es adentrarse en la historia de los descubrimientos portugueses, comprender la importancia estratégica de Lisboa en la expansión marítima y admirar una de las joyas arquitectónicas más destacadas de Portugal. Cada detalle de sus piedras y esculturas cuenta la historia de una época en que Portugal era una potencia mundial, en navegación, comercio y exploración. Nos dirigimos ahora al monumento a los combatientes de ultramar, ubicado en la zona de Belém,
cerca de la ribera del río Tajo. Este monumento rinde homenaje a los soldados portugueses que participaron en las guerras coloniales en África, conocidas como las Guerras de Ultramar, entre 1961 y 1974. Inaugurado en 1985, el monumento combina arquitectura monumental con simbolismo patriótico. Está compuesto por una escultura central que representa a un soldado en actitud de vigilancia, rodeado de elementos que evocan la memoria de los combatientes y la historia de Portugal en sus territorios de ultramar. La obra busca honrar la valentía y el sacrificio de quienes participaron en estos conflictos, al tiempo que invita a la reflexión sobre la historia reciente del país. Un dato curioso, la ubicación del monumento en Belém no es casual. Situado cerca de otros hitos históricos como la Torre de Belém y el Monumento a los Descubrimientos, conecta visualmente la historia de exploración y expansión marítima con los eventos más recientes de la historia militar portuguesa, creando un vínculo entre pasado y presente. Visitar el monumento a los combatientes de ultramar permite conocer un capítulo menos conocido de la historia portuguesa, reflexionar sobre el impacto de las guerras coloniales y disfrutar de las vistas de la ribera del río Tajo, integrando la memoria histórica con el paisaje urbano y la riqueza cultural de Belém. Seguimos en el barrio de Belém para visitar el Museo Colección Berardo, uno de los espacios culturales más importantes de Lisboa y referente del arte moderno y contemporáneo en Portugal. Ubicado en la Praça do Império, cerca del Monasterio de los Jerónimos y del río Tajo, el museo alberga una colección privada de más de 900 obras de artistas de renombre internacional. Inaugurado en 2007, el museo ofrece un recorrido cronológico que abarca movimientos como el cubismo, el surrealismo, el pop art, el minimalismo y el arte conceptual. Entre los artistas representados se encuentran Picasso, Dalí, Warhol, Bacon, entre otros, lo que permite a los visitantes apreciar una panorámica completa del arte moderno del siglo XX y XXI. Un dato curioso, el Museo Colección Berardo funciona como museo de entrada gratuita, promoviendo así el acceso al arte contemporáneo a todos los públicos. Además de la colección permanente, organiza exposiciones temporales, talleres y actividades educativas, consolidándose como un centro dinámico de cultura y creatividad. Visitar el Museo Colección Berardo es una oportunidad única para combinar la historia de Belém con la modernidad del arte contemporáneo, disfrutar de sus espacios luminosos y abiertos, y sumergirse en un recorrido cultural que conecta Lisboa con la escena artística internacional. Y así finalizamos nuestro recorrido por Lisboa, una ciudad que combina historia, cultura, gastronomía y paisajes urbanos de ensueño. Desde sus elegantes avenidas hasta sus barrios históricos y monumentos emblemáticos, Lisboa ofrece algo para todos los gustos, historia para los curiosos, miradores para los amantes de la fotografía y vida urbana para quienes disfrutan del día a día lisboeta. Muchos viajeros coinciden en que lo mejor de Lisboa es simplemente perderse por sus calles, descubrir pequeños cafés, plazas y miradores escondidos, y probar su famosa gastronomía, desde los pasteles de nata hasta los mariscos frescos. La opinión general es que Lisboa logra sorprender incluso a quienes ya han visitado otras ciudades europeas. Un consejo importante, si reservas hoteles en Portugal, ten en cuenta que la clasificación de estrellas puede no ser exactamente la misma que en otros países. Muchos alojamientos podrían tener 1 o 2 estrellas más según el estándar local, así que siempre revisa reseñas y servicios antes de reservar para asegurarte de que se ajustan a tus expectativas. Lisboa es una ciudad que invita a volver, a explorar cada rincón y a disfrutar de su encanto único. Esperamos que este vídeo te haya inspirado a descubrir sus calles, monumentos y secretos, y que tu viaje a Lisboa sea inolvidable.